Hermosa palabra, ¿cierto? Amén. Y el eunuco iba leyendo esto, pero él no entendía nada. ¿Ya? Nosotros ahora sabemos, ¿cierto? Cada uno de nosotros que aquí está hablando de Jesús, ¿cierto? Que esta palabra era Jesús y se cumplió en Jesús. Entonces, como él no entendía nada, Dios, como le decía yo, preparó todo y envió a Felipe por ese camino, porque Dios ya sabía que el eunuco iba por ese camino. Aquí podemos ver, ¿cierto?, el mover del Espíritu Santo, que Dios prepara todo, prepara los tiempos, prepara todo cuando quiere salvar a alguien, ¿ya? Y como él no entendía nada, ¿cierto?, Felipe, y dice que la costumbre que tenían estas personas del Oriente, ¿cierto?, de que ellos leían en voz alta. Ellos no leían, ellos hablaban fuerte lo que estaban leyendo. Entonces, por eso Felipe lo escuchó y se acercó. Porque el Señor, le digo, lo empujó. Le dijo, allégate hacia él. Aquí también podemos ver, ¿cierto?, que Felipe ya no estaba evangelizando multitudes. Él estaba evangelizando individual, a una sola persona, ¿ya? Y como les decía, que Dios estaba dirigiendo todo este plan. Estaba en avivamiento, ¿cierto?, en Samaria, preparó al eunuco por el camino, mandó a Felipe, lo hizo todo perfecto. Qué maravilloso es el Señor cuando quiere hacer algo. Y también podemos entender, ¿cierto?, que Felipe solamente estaba haciendo algo para lo que Dios lo salvó. Y lo mismo que nosotros. Dios a cada uno, ¿cierto?, que hemos recibido a Jesucristo. Aquí hablamos, ¿cierto?, de Jesús que murió por nuestros pecados, por todos nosotros, por todas nuestras iniquidades, aún siendo Él inocente, murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna. Y para eso nos prepara Dios hoy en día. Esa es la gran misión que tenemos nosotros, así como Felipe. Dios nos salvó, pero no nos salvó para quedarnos ahí mismo. Nos salvó para que fuéramos y evangelicemos. Pero también hay más cualidades. No se trata solamente de ir y predicar, ir y salir y predicar, porque habían cualidades que tenía Felipe. ¿Ya? Juan 15. Juan 15, 26, 27. Si la puede leer mi hermano Hernán en voz alta, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Jesús vino a dar testimonio del Padre, ¿cierto? Amén. Y nosotros venimos a dar testimonio ¿de quién? De Jesucristo. A eso estamos siendo llamados, ¿ya? Y quisiera destacar una cualidad. Tiene algunas cualidades, pero hay una que se nota mucho en el eunuco, ¿ya? Que hablamos de que él estaba a cargo de todos los tesoros de la reina. Estaba en una posición alta, ¿cierto? Y estaba leyendo un rollo de Isaías. Y en ese tiempo no cualquiera tenía un rollo. O sea, había que tener una posición alta para poder tenerlo, ¿ya? Y eso habla, ¿cierto?, de la posición que tenía él. Pero me llamó mucho la atención la pregunta que él hizo. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Eso me hace ver de que él tenía un corazón enseñable, ¿ya? Que además que en ese tiempo las personas que andaban en esos carruajes, ¿cierto?, que eran adineradas, no entablaban conversaciones con los caminantes que andaban así a pies en los caminos. Era como, no era de su nivel. Pero aún así este eunuco se dejó enseñar por él. O sea, nos hace ver de que veía a Felipe como superior a él mismo. Porque no sé, si yo soy así en esa posición, quizá diría, ¿y qué me va a enseñar este? ¿Qué voy a aprender yo de este? Más encima en la pata, no sé. Pero él tenía un corazón enseñable. ¿Y qué le dijo?
siéntate acá, le dijo, y enséñame. Y se dejó enseñar, y debido a ese dócil corazón que él tenía, recibió a Jesucristo, recibió la salvación, y dice que se bajaron, ¿cierto? ¿Qué impide que sea bautizado? Y fue, y Dios preparó todo, porque en esos caminos era difícil que hubiese hasta agua, pero no sé, quizás de un aguacero, no sé, pero había agua. Y se bajaron, ¿cierto? Y fue bautizado, y dice que después Dios, el Espíritu, se llevó a Felipe, y el eunuco miró, pero quedó contento, gozoso, feliz. Porque Amén. ya tenía lo más importante, no necesitaba a Felipe, tenía a Jesucristo en su corazón. ¿Ya? Esa era una cualidad, ¿cierto? Que tenía un corazón dócil, enseñable. No menospreció a Felipe, ¿ya? Y otra de las cosas que me llama la atención, que yo me imagino así un camino como para el campo, lleno de tierra, solo, desolado, y que el Señor nos mande, pero hoy día tenemos auto. Pero yo creo que aún así, teniendo auto, le ponemos trabas al Señor. ¿Cómo voy a ir para allá, Señor? El auto me va a quedar todo sucio, lleno de tierra, de barro. Pero este hombre, varón de Dios, se fue caminando. Imagínense la obediencia que tenía Felipe. Podemos ver que era un hombre que ya no vivía para él, ya no pensaba para sus propios intereses. Amaba lo que Dios amaba, que eran las almas. Porque por uno, él podía haberse quedado con toda la multitud, pero por uno. Y como dice que el Señor, ¿cuánto vale un alma para él? Vale más que 1000 tesoros. Entonces Felipe entendía eso y fue obediente. Amén. Amén. Sí, Jesús. Y también quería destacar las cualidades de Felipe, ¿ya? Y como le decía adelante, de que no se trata de que hoy en día usted ya vaya y está en sus propios quehaceres, andamos apurados del trabajo, para allá, para acá, los niños, ya si pillo en alguien el camino, ya le predico de Jesús y listo y me voy. No se trata de eso, porque la cualidad que tenía Felipe, primero, era que él era obediente a Dios. Él no cuestionó a Dios. No temía lo que haría Dios con él. Dependía totalmente de Dios. Vivía una vida dócil para ser guiado por Dios y estaba atento a la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que había una relación íntima con Dios y lo que Dios le decía, él lo hacía. Y hoy en día yo le quiero decir, ¿qué voz está escuchando usted? ¿Quién le está susurrando en el oído? Si bien es cierto, nosotros aquí escuchamos la palabra del Señor, ¿cierto? Pero usted no se tiene que quedar con lo que se le enseña aquí solamente. Usted tiene que tener una relación personal, un estudio personal de la palabra de Dios en su casa, ¿ya? No quedarse, porque ¿qué pasa si lo que yo le estoy enseñando está equivocado? Y como yo no estudiamos la palabra, ¿qué va a pasar ahí? Y la otra cualidad grande que tenía Felipe era que él sabía de las Escrituras. ¿Ya? Porque imagínense qué hubiese pasado si él se acerca al eunuco. Ya Dios lo envía, pero él no estaba preparado en las Escrituras, no estudiaba las Escrituras. ¿Hubiese podido salvarse ese eunuco? ¿Si hubiese podido cumplir lo que Dios quería hacer? No. Entonces, tenemos la gran misión, ¿cierto?, de escuchar la voz de Dios, de buscar, de tener esa comunión y ser guiado por el Espíritu de Dios, pero también estudiar la palabra. ¿Ya? Amén. Imagínense si yo leo Isaías así por encima, pero yo no escudriño más. ¿Quién está hablando aquí? Porque el eunuco dijo, ¿de quién está hablando? ¿De él o de sí mismo? Entonces él se hacía preguntas. Y Felipe estaba preparado. Entonces nosotros, está bien, le podemos decir a alguien, Jesús te ama, mira lo que hizo con mi vida, pero es más que eso también. Quizás en un tiempo o por encima podemos decir eso, pero después tenemos que enseñar la palabra como corresponde. ¿Ya? Entonces esa es una responsabilidad para cada uno de nosotros y no podemos andar en nuestros propios asuntos, el trabajo, la casa, y corro para allá y corro para acá, ayuda hoy día a la iglesia, me baño, voy, mi vecina, Jesús le ama. No, Felipe no andaba así, él andaba en los asuntos de Dios,
hacía todo lo que Dios le decía. Amén. Ya se daba el tiempo, imagínense, se dio el tiempo de escuchar al eunuco y de enseñarle. Y esa es la idea, que nosotros lleguemos a ese nivel, ya estudiar la palabra, buscar la presencia de Dios y ser sensible a su voz para que Él le envíe, le diga, anda donde esté, dile esto y usted vaya, ya, no poner trabas. Y hoy en día, a pesar de todas las distracciones, ¿cierto? Podemos ver que el mundo nos ofrece muchas distracciones. La tele, las novelas, los afanes, el trabajo, todo. Pero aún así el Señor sigue hablando, sigue enviando. Pero nosotros, si estamos no escuchando la voz de Dios, ahí nos vamos a quedar. Y las personas de afuera se siguen perdiendo, se siguen yendo al infierno, ¿ya? Porque nosotros andamos en nuestros propios asuntos. Y Dios no quiere eso, porque Dios nos dio la vida eterna, pero la dio para ir por otros, para dar testimonio de Jesucristo. ¿Ya? Y terminamos con el versículo 40, ¿cierto? De Hechos 8. Dice, después que Jesús lo arrebató de ahí, se lo llevó a otro lugar, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ya, Azoto, esto es más estudio bíblico, pero igual es importante para mí. Azoto se conocía como Asdod, territorio de los filisteos. ¿Qué podemos ver aquí? Que se cumplió la palabra hasta los confines de la tierra, ¿ya? Porque los filisteos eran como ya lo último, ¿cierto? Pero Jesús para allá los envió a todos, hasta Amén. lo último. No podemos dejar a nadie fuera. Y aquí se cumplió esta palabra, ¿ya? Y se fue, ¿cierto?, por cada pueblo de ese lugar, predicando el evangelio, ¿ya? Y terminar con una historia, ¿cierto? Me contaron una historia de una persona que le dispararon y cayó al hospital y estaba a punto de morir, y los doctores tratando de salvarle la vida, haciéndole de todo, ¿cierto? Creo que habían como 7 doctores tratando de salvarle la vida y lograron salvarlo. Y uno dice quizás, pero ¿para qué lo salvan si después se va a morir igual? ¿Cierto? Pero podía entender también de la importancia de esos doctores. ¿Cuántos años estudia un doctor? ¿Cuántos años estudia un doctor más o menos, Benny? Imagínense, como 8 años para salvar a una persona. Y nosotros, ¿cuánto estudiamos? ¿Cuánto nos preparamos? Que ni siquiera es para salvar el cuerpo, es para salvar el alma de la persona. Amén. Entonces, así tenemos que pensar nosotros como aquellos doctores, y mejor, porque está en juego su alma, ¿ya? Y cada uno de nosotros tenemos un vecino, un familiar, una hija, una hermana, una nieta, que no tiene a Cristo. Y tenemos que preocuparnos de ellos, ¿ya? Preparémonos, estudiemos la palabra y busquemos al Señor. Son hartas cosas. Así que eso quería compartir. Le invito a que se ponga de pies para dar gracias al Señor por su palabra. Y esperamos, ¿cierto?, de que van a haber cambios en nosotros, que vamos a amar a las almas, ¿cierto? Pero para eso nos vamos a preparar como estos doctores, para salvar no solamente su cuerpo, sino su alma.